nos duele muchísimo esto, es una gran sorpresa. Nadie se puede imaginar que su hijo o su hija está pensando que su vida no tiene sentido y está creyendo que lo único posible es desaparecer del mundo, ¿no? Muy buenos días, soy María de Quesada, periodista y presidenta de La Niña Amarilla, la Asociación para la Prevención del Suicidio desde la Comunicación que hemos fundado en la Comunidad Valenciana. Muchísimas gracias a Meridiano Seguros por darnos este espacio hoy y gracias por lanzarte a ti a ver este vídeo porque o bien lo necesitas tú o alguien de tu entorno. Y enhorabuena por dar este primer paso, por querer saber más y ojalá te sirva. Hoy, además, vamos a abordar un tema fundamental, que es la gestión emocional en la población adolescente y la salud mental en esta etapa de la vida tan importante. Para comenzar, quiero dar la bienvenida a Sara Ruiz. Sara es educadora social y psicoterapeuta especializada en atención a la adolescencia. Y bueno, Sara, llevas más de 20 años acompañando a personas adolescentes. No se me ocurre, la verdad, nadie mejor para explicarnos hoy cómo puede actuar o cómo puede ser el cerebro de una persona adolescente y qué cambios está afrontando en esta etapa de la vida. Cuéntanos un poquito, Sara. Pues muchas gracias por invitarme. Soy Sara Desiré Ruiz, como muy bien explicaba María, y no hay nada que me guste más que hablar del cerebro adolescente, así que espero estar a la altura porque es muy fascinante, muy complejo, no vamos a tener tiempo para explicarlo todo, pero os he seleccionado algunas ideas que son las principales o esenciales para tener en cuenta en esta etapa. Sabemos que es una etapa que está llena de cambios y el cerebro en su desarrollo está pasando por un momento muy complejo. Muchas de las conductas que vemos en las personas adolescentes que nos rodean son consecuencia de esos cambios y para no malinterpretar esas conductas, pues es muy importante entender las características no solo del cerebro adolescente, en las que yo me centraré ahora, sino también de toda la etapa. Pero como os decía, no tenemos tiempo para todo, así que vamos allá, porque es importantísimo que entendamos lo primero de todo, que el córtex prefrontal, que es el responsable de funciones como el razonamiento lógico, la toma de decisiones, el control de impulsos, la planificación, está en pleno desarrollo en este momento. ¿Y eso qué hace? Pues hace que las personas adolescentes muestren una mayor impulsividad, hacen cosas de forma impulsiva, tienen mucha dificultad para planificar a largo plazo, para tomar decisiones, ¿sí? Y normalmente tienden a tomar decisiones más arriesgadas. Sienten la necesidad de hacer cosas porque las emociones las impulsan su conducta, pero les cuesta no hacerlas, más si conllevan un poquito de riesgo o creen que van a ser satisfactorias para ellas. Así que esto no se nos escapa que es bastante arriesgado y puede darnos bastantes dolores de cabeza durante la etapa. Además, también, sí, ¿verdad? Además, también nos pasa que la amígdala en nuestro cerebro, esa parte del cerebro involucrada en la respuesta emocional que damos a las cosas que nos pasan, pues está mucho más activa en esta etapa. Y eso hace, como os decía, que experimenten emociones muy intensas y que tengan reacciones emocionales muy intensas también, a veces desajustadas, a situaciones que son estresantes para ellas. Eso hace que sean más impulsivas, como decíamos también, ¿sí? Además, otra de las cosas, la tercera que os quería explicar, que es muy importante para entender el cerebro adolescente, es que el sistema de recompensa del cerebro es muy sensible en esta etapa. Y eso hace que las experiencias que son agradables, placenteras, las sientan con mayor intensidad, las sientan más gratificantes aún si cabe. ¿Esto qué hace? Pues que puedan buscar experiencias más emocionantes y a veces no consideran, cuando piensan en esas experiencias y cuando van a hacer ciertas cosas, en los riesgos asociados a ellas. Además, la cuarta cosa interesante, mucho más agradable si queremos, pero que también conlleva sus riesgos, es que el cerebro adolescente tiene una gran plasticidad. ¿Y eso qué significa? Pues significa que está más abierto, más receptivo a las nuevas experiencias, a aprender, y esto pues evidentemente facilita aprender, el aprendizaje pues es mucho más satisfactorio en esta etapa, aprendemos mejor y además nos adaptamos mejor, pero tiene también unos riesgos, como os decía, y es que el cerebro es más susceptible a influencias
que pueden ser perjudiciales de nuestro entorno. Así que imaginaos, la quinta cosa que me gustaría que quedara muy clara, y esto es prioritario porque son las tareas evolutivas del cerebro adolescente, en lo que le toca hacer en esta etapa para poder llegar a la vida adulta, es que están desarrollando su identidad, construyendo su identidad, y por lo tanto van a buscar mayor independencia de sus figuras de autoridad, de sus referentes adultas, sean madres, padres o esas personas adultas que las están acompañando a su vida adulta, ¿sí? Además, aparecen las relaciones de intimidad, la sexualidad, que es otra de las tareas evolutivas de la etapa. Ahí están las hormonas sexuales que aparecen por primera vez, y esto también pues, puede resultar en conductas que sean desafiantes en la búsqueda de afirmación, sobre todo a través de la pertenencia a los grupos de personas que están en el mismo momento, a sus iguales, personas que están en el mismo momento de desarrollo. Por eso yo siempre digo que no es personal, que es cerebral, que todo esto es muy complejo, les genera mucho malestar emocional y además no lo ven venir. Son cambios que nos explicarían los que están sucediendo en su cerebro, por qué hacen lo que hacen, por qué muestran conductas impulsivas, por qué son tan emocionales, por qué están siempre orientadas hacia la recompensa, y si no entendemos esto, pues no las vamos a poder acompañar sin convertirnos en un factor de riesgo. Esto es muy importante, y tampoco podremos detectar esas señales de alerta que nos pueden indicar problemas más serios en su desarrollo, en su bienestar. ¿Sí? Claro. Eso es. Podría empezar a hablar de las señales de alerta, pero vamos avanzando si quieres, porque... Sí, justamente te iba a preguntar eso, qué importante es, no solamente para las personas adultas, que ya hemos pasado por esa etapa en nuestra vida, ¿no? Conocer todos estos cambios que experimenta el cerebro en esta etapa adolescente, sino que también es fundamental que ellos y ellas lo sepan también, ¿no? O sea, ellos mismos vale. Sería muy importante que conocieran que esos cambios les están pasando y ponerles un poco de, quizás incluso nombres, ¿no? Para saber todas esas modificaciones que están viviendo, que están experimentando, por qué ocurren y cómo transitarlas, ¿no? De la manera más saludable posible. Entonces, ya sabemos que, como nos explicabas, ¿no? Que es una etapa de mucho desafío, de mucha impulsividad, y esto puede provocar precisamente que haya una toma de decisiones pues no del todo pensando en las consecuencias, ¿no? Esas señales de alerta de que una persona puede tener un malestar emocional y quizá pueda estar sufriendo, ¿cómo las podemos detectar, Sara? Y incluso si nos podrían llegar a indicar un riesgo, ya poniéndolo en el extremo, ¿no? Pero creo que hay que mencionarlo, que pudiera llevarnos a la conducta suicida, ¿no? Porque en estos últimos años pues, estamos hablando mucho de malestar emocional en la juventud, en la adolescencia. Totalmente. Y sabemos que es una etapa evolutiva en la que hay muchísimos cambios y hay un aumento de factores de riesgo, ¿no? Para que pueda haber conducta suicida. Entonces, explícanos un poquito estas señales de alerta, a ver cuáles podrían ser. Totalmente. No es fácil en el día a día tan lleno de cosas que tienen las familias y estamos para aquí y para allá, pero es muy importante observar en esta etapa los estados emocionales, observar las cosas que verbalizan, esos cambios, ¿no? Hay que saber dónde mirar para detectar si existe algún tipo de sufrimiento, que ahí es donde está la clave, algún tipo de sufrimiento que pueda aparecer o que pueda hacer aparecer la idea del suicidio, ¿no? De querer quitarse la vida o sentir que la vida propia no tiene ningún sentido, ¿no? Tenemos que prestar especial atención a cambios, como os decía, en estados emocionales, observar si se van manteniendo esos estados emocionales en el tiempo. Tenemos que prestar atención también especialmente a todas esas circunstancias que puedan estresarlas psicológicamente. Detrás de un momento de estrés psicológico, como les cuesta mucho regular el estrés, puede empezar a crearse un malestar que se pueda mantener en el tiempo. Esas situaciones o circunstancias que pueden estresarlas son situaciones como cambios en la familia, cambios drásticos en la convivencia, separaciones, divorcios, una reagrupación familiar inesperada de repente, o cuando emigramos y nos vamos a otro país, reconstituciones familiares, de repente aparece otra familia en nuestra vida, enlazamos familias, cambios de domicilio, mudanzas, cambios también en la situación económica, familiar. Todos esos momentos, esas circunstancias pueden llevar asociado un malestar que no expresen de entrada por toda esa intensidad emocional que sienten,
pero que les cuesta a veces verbalizar, pero empiezan a hacer cosas. Veréis que por eso es tan importante observar sus conductas, sus estados emocionales, porque hacen cosas que nos pueden dar pistas, como veréis, ¿no? Además, es importante también estar atentas si hay pérdidas de familiares, de amistades, cuando se producen muertes cercanas o se acaba una relación importante también en la adolescencia, en las emociones. Los duelos, ¿no? Sería un poco duelos de pérdida, Exacto. No solo pérdida de una persona porque ha fallecido, sino duelos de pareja, duelos de amistades. Efectivamente, las pérdidas no solo son pérdidas literalmente, que la persona fallece y ya no está más, ¿no? Las pérdidas son de muchos tipos y esta es la etapa de las pérdidas. Empiezan a sentirse traicionadas de repente por las amistades, a tener experiencias importantes en la intimidad, a experimentar, ya veréis que las redes sociales también tienen un papel importante aquí, ¿sí? Entonces experimentan todo esto con mucha intensidad, por eso tenemos que estar alerta si ha pasado alguna cosa en sus relaciones. Para esto veréis que la comunicación es clave, ¿sí? Si hay también problemas en el centro educativo, en los centros educativos, ¿no? Acoso, bajo rendimiento o a veces alta exigencia. Hay adolescentes que se exigen mucho, hay mucho perfeccionismo, hay mucho malestar también si no consiguen sus expectativas, ¿no? Y es importantísimo recordar que las amistades juegan un papel enorme. Cualquier rechazo del grupo de iguales puede suponer también una fuente de gran malestar, gran sufrimiento. Cualquier rechazo puede hacer que sientan que no tienen un lugar en el mundo, ¿sí? Y esto es tremendo, porque ya recordad que en el corazón de la adolescencia está la construcción de la identidad y eso pasa por las relaciones con iguales, ¿no? Si ha habido también antecedentes traumáticos en la infancia, violencia, abusos, maltrato, de cualquier tipo, violencias de cualquier tipo, situaciones terribles que se hayan vivido en la infancia que dejan heridas también que debemos tener presentes y que debemos cuidar. A veces no las conocemos, pero si las conocemos y sabemos que ha pasado algo y entendemos que eso tiene una trascendencia, también tenemos que estar ahí, ¿no? Tenemos que estar básicamente atentas a esas reacciones, a esas conductas cuando se produce un cambio de este tipo, un cambio significativo que puede generarles o que tiene el potencial de generarles algún sufrimiento. Así que es importante que empecemos a observar indicadores como cambios en su discurso, que empiecen a hablar sobre el suicidio de repente de forma recurrente, si hablan o si dicen cosas como que estarían mejor sin ella, que el mundo estaría mejor sin ellas, que es un estorbo para la sociedad, para la familia, que la vida no vale la pena, que todo les sale mal, verbalizaciones de este tipo, ¿no? Que siempre decepcionan a todo el mundo, que no les importan a nadie, que su vida no tiene sentido, frases por el estilo. Los cambios en su discurso ya nos pueden indicar que están pensando en quitarse la vida o en que su vida no tiene valor. Sí. Y aquí lo enlazaría un momentito, en este momento tan importante de despreciar a lo mejor la vida o de mostrar eso, ¿no? Que no vale o que yo no valgo. La importancia que tiene ese mito de las personas, o sea, que lo pueden estar haciendo por llamar la atención, ¿no? Que muchas veces se escucha, lo escuchamos continuamente, no, es que eso lo dice para llamar la atención. Cuando una persona verbaliza que su vida no vale y lo hace de manera recurrente y se lo escuchas varias veces, no lo hace por llamar la atención, es que realmente necesita esa atención, necesita que alguien le dé ese espacio para expresarse y para drenar a lo mejor todo ese malestar emocional que le está llevando a pensar que no vale o que su vida no merece la pena, ¿no? Claro, es un sufrimiento. Una persona que quiere quitarse la vida lo hace con la intención de que ese sufrimiento tan enorme cese, ¿sí? Claro. Termine. No es una llamada de atención, es un grave error, aunque a nosotras nos tiene que llamar la atención, porque lo que requieren es un acompañamiento en esto. Tenemos que estar ahí siendo las adultas referentes que necesitan para acompañar todo ese malestar. Entonces, ese mito, por supuesto, desterradísimo ya desde hoy. Abandonado. Abandonado ya, esto no es cierto, ¿sí? Es importante observar esos cambios en el discurso, como decía, los cambios en su conducta también, si de repente transforman hábitos que tenían relacionados con la comida, con el sueño, con las amistades, se aíslan de repente con relación a sus estudios, hay cambios drásticos también en el rendimiento, si dejan de comer, si duermen demasiado o no duermen nada, si descuidan la higiene. Hay una cosa muy importante, como por ejemplo, si empiezan a regalar las cosas, sus cosas, empiezan a hacer pequeñas despedidas. Esto pasa, ¿sí? Empiezan a dejar cosas por escrito,
si de repente aparece el consumo de sustancias, eso también nos indica un malestar, si dejan de dedicar tiempo a cosas que les gustaban, que les hacían sentir placer, o de repente pues muestran, verbalizan también que no sienten felicidad haciendo nada, ¿no? Que solo sienten apatía, que solo sienten tristeza. Cuando observamos cambios en sus emociones, pasan de tener un estado más o menos cambiante, que es típico y esperable en la adolescencia, a tener un estado de ánimo sostenido en el tiempo, tristeza, irritabilidad, ansiedad, cansancio constante. Todo eso ya puede ser que nos esté indicando que ahí detrás pues hay una depresión, hay una intención o ha aparecido ya a lo mejor en su cabeza la idea de que quitarse la vida es una buena idea, ¿no? Lo primero, pensamiento, ¿no? El pensamiento. Exacto, el pensamiento es lo primero que aparece. Claro, las ideas, hasta que se materializa, puede pasar un tiempo largo. Si se materializa, porque no siempre se materializa esto. En la adolescencia es habitual que las personas adolescentes se planteen el sentido de su vida. Es el momento, como decía, de la construcción de la identidad más activamente, ¿no? Por lo tanto, informarse es vital, es muy importante, informarse y buscar recursos y aprender sobre adolescencia para no confundir las cosas que son habituales en la etapa con las que pueden estar indicándonos un malestar emocional más allá, que puede ser indicativo de conducta suicida, claro. Efectivamente, sí. Luego quería comentar, antes de pasar al siguiente tema, para hablar de estrategias de afrontamiento, que a veces puede ocurrir que no existan esas señales. Hemos mencionado todas las que Sara ha mencionado, la verdad que has mencionado todas las que creo que existen, ¿no? Tanto verbales como no verbales, para indicarnos que una persona adolescente puede estar en riesgo de conducta suicida, pero hay veces que no existen esas señales. También lo digo porque puede haber familias, ¿no?, que se sientan muy culpables cuando una persona, en este caso adolescente, fallezca por suicidio porque no ha sabido leer esas señales. Hay veces que no están y que son muy que pueden engañar muchas veces, ¿no? Que son capaces de mostrar una imagen completamente diferente, ¿no? Como que hasta que están disfrutando, que están bien, y de repente, no, si es que mi hija tenía una vida normal, sus amigas fenomenal, sus estudios fenomenal, bueno, pues eso también puede ocurrir. Claro. Lo normal es que haya más veces las señales que no, pero también puede ocurrir que no haya señales. Completamente. Exacto. Sí. Quería decirlo también para que no nos sintiéramos, ¿no?, muchas veces culpables de no haber podido ver esas señales. Cuanto mejor las conozcamos, eso sí, nos vamos a tener más oportunidad de identificarlas, por supuesto. Es importantísimo lo que acabas de decir, importantísimo, porque la depresión tiene muchas caras. Lo que al final hay detrás de esta ideación es una depresión, muchas veces. Entonces, hay muchas depresiones que cursan con una sonrisa y un estoy bien. ¿Sí? Y no es así. Entonces, para quitar esa culpabilidad es muy importante entender que no es tan fácil. Por eso empezaba diciendo, no es tan fácil esto. No pero hay algunas cosillas que, pues si estamos ahí, vamos acompañando, luego funcionan como factores de protección. Eso y también nos ayudan a detectar. Claro, y también esa importancia que mencionabas antes de la observación constante y de la comunicación con nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? El trabajarnos esa comunicación para saber y conocer cuándo podemos estar detectando una conducta que no es lo habitual, ¿no?, en nuestro adolescente. Pero quería pasar ya a las estrategias de afrontamiento, porque son fundamentales, importantísimas, y sobre esos primeros pasos que podemos tomar si detectamos posibles indicios de sufrimiento emocional, puede ser hasta la conducta suicida o no. ¿Cómo deberíamos informar a padres, madres sobre los recursos disponibles que tenemos y las líneas de ayuda, los centros de salud mental, los grupos de apoyo, ¿no? ¿Qué pasos debemos seguir para detectar si nuestros hijos tienen esas conductas suicidas y cómo podemos buscar la ayuda profesional, Sara? Esto es muy importante porque muchas veces se dramatiza mucho cuando lo descubrimos, obviamente, porque nos duele muchísimo esto, es una gran sorpresa. Nadie se puede imaginar que su hijo o su hija está pensando que su vida no tiene sentido y está creyendo que lo único posible es desaparecer del mundo, ¿no? Primero, mantener la calma, aunque cueste un montón. Yo esto lo sé, es dificilísimo y es muy importante que podamos hacerlo, que podamos validar lo que estamos viendo, esas emociones que está sintiendo esta persona, y tomárnoslo en serio, porque es algo para esta persona muy importante y muy grave. Ha llegado al punto de no querer vivir. Entonces, aquí abrazo a lo que está sucediendo,
calma, aunque nos cueste, y después hablar del tema sin juzgar, sin quitar importancia, pero sin dramatizar. Esto es muy importante, ¿sí? Si estamos observando la presencia de estas expresiones, ¿no? Que os decía antes, pues la vida no sé qué, o no encuentro nada por lo que vivir, o estaríais mejor sin mí, vamos a preguntar por qué piensa eso. ¿Qué cosas de las que hacemos o de las que le pasan están indicándole esto, ¿no? Preguntas sin juicio. En ningún caso les digamos que son exageradas, que están sobreactuando. Preguntemos, ¿has pensado en hacerte daño? ¿Has pensado en quitarte la vida? Preguntemos abiertamente si alguna vez ha pensado en eso, ¿sí? Abiertamente, sin dramatizar, sencillamente, oye, ¿se te ha pasado por la cabeza esta idea alguna vez? Luego vamos a pasar a preguntarle también si quiere que busquemos ayuda profesional, porque lo más necesario en ese momento es que pueda estar atendida para empezar a cambiar esto que está sintiendo y que está haciendo que piense que su vida no tiene sentido. Y hay algo muy importante que siempre funciona muy bien cuando les hacemos, porque las personas adolescentes necesitan pensar, reflexionar constantemente, ¿no? Decirles o lanzarles la reflexión que el suicidio es una solución irreversible a un problema que puede ser temporal, no está de más. Recordad que además no pueden anticipar. Tenemos que recordar que no pueden anticipar, no pueden entender lo que va a pasar cuando hagan lo que hacen, ¿sí? Las consecuencias, ¿no? de sus acciones. Claro, exacto. Las consecuencias emocionales les cuesta muchísimo todavía anticiparlas. Por lo tanto, recordarles que el suicidio es una solución irreversible a algo que puede tener una solución, ¿sí? Que puede pasar algo que les duele, en la situación en la que están, puede acabar en algún momento, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Después también en casa tenemos que tomar ciertas precauciones. Tenemos que eliminar todo lo que pueda ser o guardar a buen recaudo todo lo que pueda ser usado para hacerse daño. Qué importante, ¿sí? Es esto. Esto es muy importante porque acordaos que he dicho que la adolescencia es muy impulsiva, ¿sí? Entonces, es fácil que en un momento de gran malestar les ha pasado algo, hay una acumulación, de repente ese sentimiento las posea, esas emociones duras las posean y vayan a hacer algo, ¿sí? Y vayan a buscar la forma de hacer esto. Entonces, es importante, si hemos tenido ya intentos, si ha habido algo que ya nos ha indicado que esto puede volver a repetirse, porque recordad que esto luego puede volver a repetirse. Si ha habido un intento, puede haber 2, puede haber 3. Exacto. ¿Sí? De hecho, los 6 primeros meses después de un intento de suicidio, digamos que son los que más riesgo tienen, ¿no? De que puedan volver a intentarlo, con lo cual en esos primeros meses hay que estar muy pendientes, muy observando y muy acompañando a la persona. Totalmente, es importantísimo esto, ¿sí? Entonces vamos a tomar las medidas que sean necesarias para que pueda protegerse en los momentos de mayor impulsividad, ¿sí? Esto es importantísimo. Hablar con los centros educativos también, que a veces esto nos olvidamos de hacerlo, que tengan un poco de apoyo, que miren un poquito más en el día a día a esta persona que ha tenido esta situación sin ponerla en evidencia delante de la clase. Es importante. Es importante esto también. Sí. Y que podamos hablar del suicidio con el grupo clase, por ejemplo, que podamos hablar en general de este tema, que se aporten soluciones, que se aporten argumentos, todo esto en el sentido de ir construyendo en la mente de esta persona adolescente la idea de que abandonar la vida no es la solución, ¿sí? Esta es la idea. Eso es. Entonces, es importantísimo también que en este camino las hagamos sentir queridas, les indiquemos sus cualidades, sus habilidades, las razones por las que el mundo las quiere, por las que las queremos y las queremos en nuestra vida. Es súper importante esto. En el día a día vamos a tener que concentrarnos mucho en generar oportunidades para estar juntas, para compartir, para conectarla con personas que son amistades suyas, o la familia, las primas, la abuela, la tía, personas que la quieran y les hagan recordar que son personas queridas. Claro, en ¿sí? definitiva conectarlas con la vida, ¿no? Al final con lo que han vivido de siempre, esa red de apoyo que tienen, ¿no? Las redes de apoyo aquí son fundamentales en la familia, en el centro educativo, en las amistades, es decir, incluso si hace alguna actividad, pues no sé, si va a un coro, si va a la natación, pues esos grupos, ¿no? de apoyo que vamos generando a lo largo de la vida, es fundamental que los retomemos, que los reconectemos para que la persona se sienta conectada a la vida. Totalmente, es que esa es la frase, la tengo apuntada aquí, no olvides recordar la importancia de la red.
es importante que la conectemos con personas, que pueda hacer cosas, verse en los ojos de las otras personas que las quieran, ¿sí? Es vital, ¿eh? Y darles razones para que se alejen cada vez más de esa idea de quitarse la vida, que les recuerden que el dolor se pasa, que el sufrimiento se acaba, que no están solas, que hay muchas personas que las echarían de menos si no estuviesen, que el dolor es poderoso, pero que el amor es más poderoso aún. Esto es muy importante. Eso es muy ¿sí? importante. Qué importante todo. Sí, todo, es que todo, estaríamos horas. Yo no me gustaría acabar sin decir que es importante que también podamos crear como un plan de seguridad. De seguridad, ¿sí? eso, sí. Sí, como si se escapa, si en un momento dado se nos escapa de la vista, si en un momento dado ella siente un malestar, si en algún momento dado tiene que tener una herramienta, un recurso para pedir una ayuda. Y eso no lo vamos a conseguir si no trabajamos en la comunicación, si no estamos alrededor, si no hay presencia. A veces dejar un momento el trabajo, si es posible, ¿no? Aparcado. Ojalá pudiéramos tener apoyo institucional para hacer esto. Sí. Ojalá pudiésemos tener estas bajas para poder apoyar a una persona adolescente que está pasando un mal momento, por ejemplo. ¿Sí? Ojalá pudiésemos tener estas facilidades, ¿no? Que no las tenemos. No las tenemos. Hay que luchar por ellas. Claro, entonces, si no tenemos todo este apoyo institucional, nos lo vamos a tener que buscar. De verdad que además, si es al principio, si está en este abanico de los 6 meses que comentabas, María, sobre todo, pero siempre. Sí. Porque esto va a ser de recuperación, tú lo sabes bien, de recuperación. Va a haber un proceso como de reconexión, ¿no? También con todo lo que había, porque el malestar emocional va a seguir estando y además arrastras una mochila más, que es ese intento de conducta autolesiva o de conducta, ¿no? Ese intento de suicidio o conducta autolesiva que te lleva a la vergüenza, a la sensación de que cómo he podido llegar a esto, ¿no? Te añade más malestar todavía, con lo cual cómo gestionemos esa etapa después de una conducta suicida es muy importante. Y en eso que comentabas tú del plan de seguridad, creo que está muy bien pues tener unas personas, ¿no? Ahí anotadas a fuego con una lista, incluso en el móvil si el adolescente tiene teléfono o en su agenda o en su libreta, y esas personas de referencia con las que puede contactar siempre, en cualquier momento del día, 5 de la mañana, lunes, domingo, cuando sea, si de verdad tienen esa necesidad, ¿no? de acabar con el sufrimiento y no saben y no encuentran otra manera más que sea haciéndose daño, ¿no? Entonces ahí recurrir a esas personas, por ejemplo, y luego hay veces que las redes de apoyo fallan, Sara, eso también lo sabemos, que ojalá todo el mundo tuviera las redes maravillosas y que las conectan a la vida, pero hay veces que falla la familia, falla el centro, fallan las dos, entonces ahí pues también es importante los recursos de los que disponemos más institucionales a nivel, pues el 024, que es el teléfono de la conducta suicida, tenemos el teléfono de la Fundación ANAR para infancia y adolescencia, imprescindibles, que los vamos a dejar luego todos esos recursos, pero el 024 quiero que os lo grabéis, también es fundamental, siempre se puede llamar tanto las familias como profesores, docentes, amigas, familiares, cualquier persona puede llamar a ese teléfono, incluso si está acompañando a una persona que tiene conducta suicida y no sabe qué hacer para ayudarla o no sabe cómo actuar, ¿no? O sea, tanto para la persona que lo sufre como para quien acompaña. Y luego está el teléfono de la esperanza, por supuesto, que ya tiene muchísimos años ahí, entonces esos teléfonos sí que los queríamos dejar aquí muy claros. Y no sé si, Sara, ahora podríamos hablar un poquito de, porque muchas cosas ya las has mencionado, ¿no? De prevención, en el sentido de no hace falta llegar a ese malestar emocional, no hace falta llegar a esa conducta suicida, ojalá no lleguemos nunca, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir que el malestar que empezamos a notar en nuestro adolescente o detectamos, si sois adolescentes en vosotros mismos, empecéis a detectar algo que no va bien, qué podéis hacer para afrontarlo, para mejorar vuestro estado emocional y no llegar al extremo de una conducta autolesiva o suicida o etcétera? Pues la prevención, como tú muy bien has dicho, es la solución a todo, prevenir antes de que llegue, pero bueno, a veces no podemos, Pero de entrada, lo primero como familia es no convertirnos en un factor de riesgo, ¿sí? Que esto a veces pasa, la familia puede ser un factor de riesgo o un factor de protección.
Para que se convierta en un factor de protección, pues tiene que conocer la etapa, tiene que empezar a construir el entorno seguro que necesita, tiene que empezar a comunicarse con las personas adolescentes de su alrededor, pues de la forma en la que necesitan en esta etapa. Hay que hablar de salud mental en casa, hay que acompañar las emociones, y esto nos cuesta mucho. ¿Por qué? Pues porque venimos de estilos educativos que son autoritarios y están basados además en la negación de la vulnerabilidad, estilos educativos que han asociado la fortaleza a la ausencia de emociones, y entonces han dificultado mucho que en casa podamos ahora tener ese entorno seguro donde se validan emociones, se escucha, la escucha activa, todas estas cosas, ¿no? Entonces, primero y principal, no convertirnos en un factor de riesgo. Es decir, aprender lo que podamos, cada una en la medida de sus posibilidades, para hacer el acompañamiento de la etapa que la etapa necesita, porque es una etapa compleja, como ya sabemos, ¿no? Escuchar, validar las emociones, mostrar todo lo que podamos, que comprendemos su situación sin juzgarlas. Todo esto las va a ayudar a sentirse de una manera que ya va a estar promocionando el bienestar emocional. Vamos a tener también que trabajar, como comentábamos antes, en la comunicación, creo que lo comentabas antes tú, María, para poder identificar problemas, para poder precozmente darnos cuenta de que algo está pasando y poder dar el apoyo para que no llegue a mayores. Es importante que tengamos una relación que nos permita comunicarnos de forma fluida, porque si no va a ser muy complicado. Esta comunicación después nos va a ayudar pues a hablar sobre salud mental, entonces a educar sobre salud mental, que esto reduce el estigma, esto promueve que comprendamos mejor las situaciones relacionadas con la salud mental. También la comunicación nos va a permitir que ellas mismas puedan enfrentarse a las diferentes situaciones de malestar y de estrés psicológico de una forma más eficiente, respiración, el mindfulness, las habilidades que cada una tenga, Sí. El saco de boxeo, el tirar el cojín, yo qué sé, ¿no? Lo que sea. Además, lo que le funcione, ¿no? Al final a la persona. Lo que le funcione a cada una es súper importante, ¿no? Además, nosotras somos grandes ejemplos para ellas, no nos olvidemos tampoco de ejercer de modelos, ¿no? Para que puedan ellas aprender formas, recursos para calmar su estrés, su ansiedad, su malestar. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues lo hacemos de muchas formas. Lo hacemos a través de la alimentación, lo hacemos a través del ejercicio, lo hacemos a través de darle importancia al descanso, a dormir. Esto de tener un estilo de vida lo más saludable posible nos puede ayudar, porque nos ayuda a mejorar nuestro estado de ánimo, nos ayuda a reducir síntomas que después pueden estar asociados a la depresión, ¿sí? Claro, entonces, al final, autocuidarnos nosotras para que transmitir eso, ¿no? Y generar un modelo en nuestros adolescentes que vean que nosotros nos estamos cuidando y que les invite a cuidarse a ellos también. Efectivamente, sí, es que es muy importante todo esto, que nosotras estemos allí cada día, sí. Les permite aprender de nosotras. Incluso que seamos vulnerables con nuestras propias, o sea, que me refiero que nuestro malestar emocional, que también lo tenemos, pues mostrarlo, ¿no? Si un día llegas cansada del trabajo, llegas llorando porque tu amiga, lo que sea, ¿no? Nos pasan 1000 cosas al día y yo con mis hijos intento que, bueno, pues cuando estoy mal se lo explico, digo, pues mirad chicos, es que hoy he tenido un día horrible, entonces puedo llorar, y me siento segura y tranquila, y ellos ven simplemente que su madre pues es una persona, ¿no? Que como todo el mundo sufre y vive situaciones difíciles, y entonces eso creo que les abrimos una puerta a que ellos también puedan hacerlo, ¿no? Totalmente, es maravilloso esto. Estamos cambiando el modelo y es importantísimo lo que acabas de contar, María, porque si nosotras no mostramos nuestra vulnerabilidad, nuestras emociones, no pedimos perdón, claro, no les damos las gracias, no les pedimos ayuda en algunos momentos, si nosotras nos mostramos como estandartes de la fortaleza entendida como que somos invulnerables, pues si nos mostramos así va a ser muy complicado que podamos transmitir un modelo de gestión, ¿no? Sobre todo porque es irreal, porque eso no existe. Todo el mundo somos vulnerables a la vida, ¿no? A las propias experiencias de la vida, con lo cual les estamos engañando y no queremos eso. No queremos que vivan en una mentira, queremos que conozcan todo lo que forma parte de vivir en este mundo, ¿no? Queremos que conozcan los límites, que eso es otra cosa que también vamos a tener que hacer, límites saludables para poder relacionarnos. Queremos que puedan sentir y entender lo que sienten, que puedan relacionarse, que puedan tener también rutinas que les ayuden a cuidar
de su tiempo de descanso, de su alimentación, de lo que sea, ¿no? Sus rutinas, que les da mucha seguridad las rutinas. Totalmente. A veces cuando no hay... Sí, se puede volver en contra de ti. Pues Sara, yo estaría hablando aquí 25 horas, Total. Pero tenemos un tiempo limitado. Me encantaría, bueno, pues que esto se repitiera, la verdad, me ha encantado charlar contigo, aprender de ti, Igualmente. de tu experiencia, súper agradecida por tu valiosa intervención. Creo que vas a ayudar muchísimo a las personas que nos escuchen, todos los consejos, toda la información que has compartido, pero bueno, no me quiero despedir sin comunicar que tenemos, además, esto no se acaba aquí, sino que hay un sorteo muy especial que os vamos a dejar aquí en la descripción para que podáis participar en Instagram, y ese mismo enlace pues os llevará directamente a un vídeo un poquito más corto sobre esta charla, y solo tenéis que dejar un comentario en ese vídeo en Instagram para poder participar en el sorteo. Así que os animo a todo el mundo que lo hagáis. Agradecer una vez más a Meridiano Seguros pues por facilitarnos este espacio a Sara y a mí para compartir esta información que creemos que es súper valiosa para la sociedad, por confiar en nosotras, ¿no? y por cedernos este ratito tan agradable que esperemos que os sirva. En la descripción del vídeo también vais a encontrar tanto las redes de Sara como las mías para que nos podáis seguir, nos podáis hacer preguntas, y espero que también contarnos qué os ha parecido este vídeo. Así que nada, Sara, despídete si quieres aquí de todo el mundo. Yo encantada de haber participado, un placer y súper feliz. Así que un abrazo. Yo igualmente, muchísimas gracias María, charlar contigo ha sido un privilegio, tengo tu libro y lo recomiendo muchísimo. Muchas gracias. Nada, solo animaros a que contactéis con quien necesitéis para encontrar la ayuda que necesitáis, y aquí estamos disponibles para lo que necesitéis también, si hay que resolver o lo que haga falta. ¿Sí? Un abrazo a todas.